La presidenta de la República descartó intervención de su gobierno en la elaboración del informe de la Comisión de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. No sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada. Eso lo dijo Sheinbaum. Instruyó a la Secretaría de Gobernación presentar un análisis sobre el informe elaborado por la CNDH. Amnistía Internacional expresa profunda preocupación por la actuación de la CNDH de México en el caso Ayotzinapa, en lugar de investigar de manera objetiva las violaciones a los derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes. Ha optado por respaldar la actuación del Estado. La organización lamenta que, mediante la recomendación 208-BG-2026, la CNDH deslegitime el trabajo de instancias internacionales como el GIEI, así como de organizaciones de la sociedad civil que durante años han acompañado a las familias en su incansable búsqueda de verdad, justicia y reparación del daño. Resulta especialmente preocupante que la recomendación deslinde de responsabilidades a la Secretaría de la Defensa Nacional, al sostener que no existe evidencia que acredite su participación, pese a que existen al menos 17 elementos militares vinculados a proceso y a los obstáculos que la propia institución ha impuesto para el esclarecimiento de los hechos mediante la falta de transparencia y la negativa de entregar información. Esta resolución debilita los estándares de protección de los derechos humanos y envía un mensaje alarmante sobre el compromiso institucional con la verdad y la justicia en uno de los casos más graves y emblemáticos de desaparición forzada en nuestro país. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de Ayotzinapa, los normalistas de Ayotzinapa, calificó como aberrante e inhumano eximir de responsabilidades al ejército respecto al caso de la noche trágica de Iguala. Mientras que periodistas, quienes cubrieron los eventos la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre de 2014, afirman que las nuevas conclusiones no solo son obra de la CNDH. Con uno, Juan Rivas informa. Ayotzinapa vuelve a sacudir al país. A casi 12 años de la desaparición de los 43, la CNDH publica una recomendación que, según padres y abogados, busca enterrar lo avanzado en la investigación y exime al ejército de toda responsabilidad. Es la recomendación 208-VG-2026. 867 páginas con un objetivo: aclarar que el ejército no tuvo ninguna responsabilidad la noche trágica de Iguala. De que es algo aberrante e inhumano por parte de la comisionada el querer eximir de responsabilidades al ejército mexicano cuando hay elementos de prueba, testimonios de los sobrevivientes, de que la participación directa del ejército fue en cada momento en que se llevaron los hechos en Iguala. Página 264. El señalamiento es claro contra el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI. Se empeñaron en demostrar la responsabilidad del ejército y, al no poder probarlo, como no encontraron las pruebas que querían, crearon la narrativa de que sí existían, pero se las escondieron. La CNDH asegura que esto llevó al GIEI a construir una antiverdad histórica. Porque vemos en las primeras hojas donde se señala a diversas autoridades a quienes va dirigida la recomendación, ni siquiera aparece la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Marina, ¿no? Y en efecto, en términos generales o de fondo, lo que hace esta recomendación es exculpar, es deslindar la participación del ejército en el caso Ayotzinapa. Y hoy, a más de 11 años de eso, no puede estar aconteciendo. Página 443. La CNDH acusa a organizaciones como Amnistía Internacional y a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU de haber impulsado la campaña Fue el Estado, y asegura que señalar al ejército solo tenía una connotación simbólica y política. El periodista guerrerense Sergio Ocampo, quien dio cobertura la noche de la agresión a los estudiantes, asegura a UNO TV que las nuevas conclusiones no son obra única de la CNDH. Bueno, mira, es una nueva patraña del gobierno federal, ¿no? Todo el mundo sabe, los que estuvimos ahí incluso nos dimos cuenta cómo la participación del ejército todavía fue determinante. Como le ha mentido a los padres de familia de que iban a resolver el caso, pues es evidente que no lo van a resolver. Ahí queda muy claro, es mentira que
pues los trae así en calma a los papás. La nueva recomendación de la CNDH también descarta que los alumnos de Ayotzinapa hayan tenido relación con grupos criminales de Iguala Guerrero. Otra similitud con la llamada verdad histórica acuñada por la entonces Procuraduría General de la República. De lo que se desprende hasta este momento de las investigaciones, quiero dejar muy claro que no hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno. El caso y la herida por Ayotzinapa se vuelven a abrir y las reacciones siguen surgiendo en cascada. Con uno, Juan Rivas. Tras este escándalo, Movimiento Ciudadano exigió la renuncia de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH. La diputada federal Laura Ballesteros acusó que la gestión de Rosario Piedra Ibarra ha estado marcada por omisiones, negligencia y encubrimiento institucional. La legisladora afirmó que seguirá insistiendo en la petición de juicio político contra la titular de la CNDH por actuar en contra de las víctimas y defender lo que conviene al gobierno. Por la recomendación 208 que hace unos días generó, de la manera más abusiva en contra de las víctimas y los derechos humanos del país, exonerando al ejército mexicano de su participación en los crímenes de Ayotzinapa. Van 82 días desde que se presentó la petición de juicio político por parte de víctimas de colectivos de desaparecidos, 82 días que la Cámara de Diputados sigue sin responderles. La Oficina de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció los aportes de la asistencia internacional y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El organismo internacional refrendó su compromiso de seguir acompañando a las víctimas en la búsqueda de la verdad y la justicia, además de continuar aportando a los esfuerzos institucionales, investigaciones en curso que permitan consolidar los avances y esclarecer una herida que permanece abierta. Un tribunal federal vinculó a proceso a un miembro de la Marina Armada. El contramaestre Vidal Vázquez Mendoza es acusado de presuntamente torturar a Agustín García Reyes, alias El Chereje, integrante de Guerreros Unidos, grupo señalado por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014. El primer tribunal colegiado de apelaciones en materia penal de la Ciudad de México determinó que existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento contra él por los delitos de desaparición forzada y tortura. La resolución fue emitida por unanimidad de los magistrados integrantes del colegiado.